la planeación es muy importante. Y creo que antes, pues debería de empezar a verla, porque antes de decir yo voy, es muy bonito sí cuando decimos o escuchamos, pues bueno, vamos a hacer esta obra y vamos a hacer esto y vamos a hacer, dice uno, oye, qué padre, ¿no? Sí. Va a haber trabajo, vamos a tener esto, vamos a tener, nos va a beneficiar, sí. ¿no? Pero también hay que pensar en lo que pudiera provocar, ¿sí? un mal a la comunidad, ¿no? No un mal intencionado, ¿no? Sino, como diría Chespirito, un mal sin querer queriendo, ¿sí? Que al rato se vuelva un problema. Recuerda que las unidades habitacionales, pues nosotros las hemos visitado mucho, tenemos amigos y familiares en muchas de estas unidades, sí. Se rigen bajo otros sistemas, la convivencia entre vecinos es de otra índole, sí. La cuestión de los estacionamientos es una situación compleja porque al rato se vuelven jaulas y se vuelven escondites para delincuentes, desafortunadamente, en fin, sí. Existen muchas situaciones complicadas cuando una unidad se crea, ¿no? En este caso, creo que va a ser, haciendo más o menos cuentas, sí va a ser una cantidad muy importante de unidades habitacionales las que se pudieran crear en la Ciudad de México. Okay. Por eso hay que pensar bien en dónde se deben de poner y que la infraestructura que tengan a su alrededor no lastime, ¿no? Dos contextos. Uno, hace rato te mencionaba, tú conoces muy bien Manhattan, ¿no? Y ahí hay edificios realmente altos y uno junto a otro, cuadras y cuadras enteras de rascacielos, ¿no? Y las calles son estrechas y sí hay problema, pero tampoco es un apocalipsis. No, o sea, cuando tú ordenas y organizas la planeación urbana, lo logras. Nueva York es caótico, o sea, te estoy poniendo un ejemplo pues bastante malito en ese sentido, pero viven, o sea, y es una franja de tierra mucho más pequeña que la capital mexicana, ¿no? Otra, remitámonos un poquito a la historia reciente. A ver, la última vez que la Ciudad de México tuvo una gran transformación fue en el sexenio 76-82. José López Portillo era el presidente y el regente del Distrito Federal en aquel entonces, lo que ahora es la Ciudad de México, era Carlos Jan González, el profesor, ¿no? Muy conocido pues, por ser el gran signo de la política anquilosada del PRI, ¿no? Él era el jefe del departamento del Distrito Federal y en ese entonces, y él le hizo una transformación brutal a la Ciudad de México. A lo mejor tú no te acuerdas porque éramos muy niños, ¿no? Sí, Yo tenía entre 6 y 12 años. Pero él creó lo que hoy llamamos los ejes viales, ¿no? La avenida San Juan de Letrán se convirtió en el eje central que cruza la ciudad de sur a norte, ¿no? Y de ahí el eje 1, 2, 3, 4, 5, 6 poniente y para el oriente igual. Y tenemos el eje 1 sur hasta el eje 10 sur, ¿no? Que es más o menos la avenida de Río Magdalena, ¿no? Y hacia el norte igual tenemos muchos ejes viales. En ese momento la ciudad se convirtió en un verdadero problemón porque expropiaron, rompieron, abrieron avenidas, o sea, si este edificio me estorba para abrir mi eje vial, lo tiro, ¿no? Lo expropio y lo tiro. Soluciones radicales a problemas radicales. Cuadriculó la ciudad, sí. ¿no? Y eso no te estoy hablando históricamente de hace mucho tiempo, estoy hablando del sexenio 76, 82, o sea, hace, ¿qué? 30 y tantos años, 40 años. Sí, es mucho, 40, ¿no? Y lo tuvo que hacer. Digo, yo en ese entonces, yo crecí en Tepito, orgullosamente, y por Tepito se cruza el eje 1 norte. Y para abrir el eje 1 norte, que ahora otra vez está cerrado por los ambulantes, pero para abrir el eje 1 norte expropiaron, abrieron, rompieron y abrieron la avenida. ¿No? Y así lo hicieron con muchos de los ejes viales, ¿no? Sí. De que se puede, ¿no? Sí. ¿Qué significa eso? ¿Quitar a mucha gente? Pues sí. ¿Cambiar la idiosincrasia? Claro, a volar la idiosincrasia. Si la idiosincrasia es buena cuando impulsa tu cultura, cuando te da una personalidad, cuando te permite preservar una identidad que realmente viene de una tradición importante. Pero cuando la idiosincrasia hace que tú te anquiloses, te quedes en el pasado, no progreses, a volar la idiosincrasia. Y eso lo entendió muy bien Jan González.
Independientemente de que muchos me puedan ahorita crucificar, porque Jan González es el signo de la peor corrupción priista, ¿no? Pero en ese sentido hizo un gran trabajo, Claro. ¿no? Ahora, si eso hay que hacerlo en Xochimilco, lo dudo mucho, ¿eh? Si hay que hacerlo en Tláhuac, lo dudo mucho, porque, insisto, es una zona rural, ¿no? Pero ¿por qué a fuerzas tiene que ser ahí donde se construyen las unidades? No, claro, no. Ahora, sí es bueno construir ahí, ¿eh? Pero ¿por qué no se van a poder abrir esos espacios? A ver, ¿me permites develar un secretito? Uh-huh. Ok, tú y yo asistimos a la escuela en donde nos conocimos que estaba en Xochimilco, Uh-huh. ¿no? Y desde entonces a la fecha las vialidades en Xochimilco han cambiado horrores. Se han abierto avenidas, ha llegado el metro hacia allá, ¿no? Lo que es la glorieta de Vaqueritos y los accesos hacia Xochimilco han evolucionado grandemente. ¿Por qué Sí. no pueden seguir evolucionando? Claro, si se hiciera con una planeación urbana correcta, se podría hacer respetando la idiosincrasia tan llevada y traída de mucha gente, se podría respetar la cultura de los pueblos que están ahí desde hace muchísimos siglos, se podría respetar incluso el equilibrio ecológico, Que eso es importante. que es súper importante. Pero a ver, por ejemplo, cuando se hicieron los Juegos Olímpicos en esta ciudad, se creó el canal de Cuemanco, Uh-huh. ¿no? Y todos dijeron, no, pues le van a partir el queso, no sé qué, bla, bla, bla. Oye, el canal de Cuemanco sigue existiendo, sigue siendo un gran parque y sigue habiendo mucha actividad agrícola alrededor de él. Claro. De que se puede, Sí, ¿no? claro. Pero si nos empezamos a cerrar a que ninguna solución está buena, ni vamos a arreglar el problema de la vivienda, ni vamos a hacer que esta ciudad progrese en términos de su infraestructura. Claro. Sí, aquí ojalá y deseo yo de veras que esta construcción de viviendas que va a haber en el sexenio Uh-huh. de Clara tenga una buena planeación. O sea, yo tampoco no estoy en contra de la vivienda ni que construyan, no, al contrario. Todo ser humano merece una vivienda propia y digna. Claro. Pero digna envuelve muchas cosas. Y digna significa que también debe de haber una planeación alrededor de las viviendas que se construyen. Claro. Para no afectar a los que ya están ahí por un lado, ¿sí? Y tratar de que estos nuevos inquilinos, ¿sí? Puedan involucrarse en la vida cotidiana sin ningún problema, ¿sí? En la colonia o en donde ellos vayan a estar o vayan a vivir. Por eso a mí lo que me preocupa, lo que yo decía un inicio, es Uh-huh. precisamente el dónde va a ser, ¿sí? Y qué se requiere, aparte de construir, qué otra cosa qué más se requiere. Se requiere de vialidades, se requiere pensar en drenaje, en agua, en muchas cosas. Claro. Que ahorita en el momento se está sufriendo en muchas partes de la Ciudad de México, ¿sí? Eso, pues, todo lo vemos, y digo, Uh-huh. de manera muy cotidiana, ¿no? Sí. ¿Sí? Es ahí donde necesitamos pensar que el gobierno actual, que tiene 6 años para hacerlo, Uh-huh. necesita planearlo bien. Necesitan no planearlo al montón, no decir, ay, es que aquí me invadieron un predio, lo voy a regularizar y ahí voy a construir y a esos mismos los meto ahí, porque no sabemos si ese predio por algo está invadido, ¿no? Uh-huh. Puede ser una zona de reserva natural, zona ecológica, que no es propia para construcción, por decir algo. Entonces, no por querer decir, voy a cumplir mi meta y la tengo que cumplir, lo vamos a hacer a lo tonto. Eso sí, tenemos que estar ¿Sí? bien vigilantes como ciudadanos. Exactamente, es a lo que iba. Tenemos que a partir de hoy empezar, y no solo en eso, en Uh-huh. todo. Se prometieron muchas cosas, qué bueno. Se entiende que es para el beneficio de la comunidad, no solamente de la Ciudad de México, sino de todo el país, todos los gobernadores, los presidentes municipales que ganaron y que hoy pues ya comienzan a tomar cargo de sus sillas, pues bueno, en su momento prometieron muchas cosas, tal vez algunos con respecto a un tema, otros a otro, pero nosotros como ciudadanos tenemos que vigilar y estar al pendiente, y por qué no coadyuvar también en algunos sentidos, ¿sí? O facilitar que ese trabajo que ellos necesitan realizar como gobierno se puedan hacer, pero se hagan bien y no se hagan al montón, no se hagan al aventón,
o con la idea de que pues como ya tengo que terminar, ¿sí? Pues ya lo hago y pues, aquí hazlo. O sea, eso es lo único que no creo que deba de hacerse. Sin duda alguna. Ahora, hay que ver el contrario. A ver, hablemos un poco del país, ¿no? Porque el problema de vivienda, como bien comentaste, es nacional, ¿no? ¿Cuántos millones de hogares hay en este país? 38 millones. Somos 128 millones de habitantes que estamos agrupados en 38 millones de casas, sí, de hogares, ¿no? 38 millones, ok. El plan de vivienda de la presidenta Sheinbaum, que incluye al plan de vivienda de la jefa de gobierno Brugada, pues es de 1 millón de viviendas. Entonces, 1 millón contra 38 millones tampoco es mucho, ¿no? ¿Por qué? Por la demanda. Ahí te van unos numeritos. De los 38 millones de hogares que hay en este país, 8.9 millones, es decir, casi 9 millones de hogares están en zonas de riesgo. En barrancos, en paracaidistas, en Chalco, ¿no? O sea, áreas así en el país hay muchísimas. Bueno, de los 38 millones de hogares que hay en este país, casi 9 millones están en una zona de riesgo. Luego, nada más en el 2025, la demanda de vivienda va a ser de 2.8 millones de hogares, es decir, 2.800.000 hogares. ¿Por qué? Pues porque cada año hay más jóvenes que se casan, que tienen que salirse de sus casas, que tienen que hacer su vida, ¿no? Entonces la demanda va a ser, nada más para el año que entra, de 2.8 millones de hogares nuevos. Así que el programa de 1 millón de casas del gobierno federal, pues la verdad es que era chiquito, ¿no? Deberían ser bastantes más, pero bueno, pues qué bueno que al menos 1 millón. Entonces, si a ese millón le vamos a poner peros de no las construyan porque me vas a tirar mi arbolito, pues bueno, pues sí, o sea, hay que respetar el arbolito, pero sí necesitamos viviendas y muchas más de las que de hecho van a construir. Luego, para el 2030, el déficit va a crecer a 6.6 millones de viviendas y nada más van a construir 1 millón, ¿eh? Entonces, sí, carajo, hay que construirlas. ¡Construyanlas! ¡Qué bueno que las construyas! Luego, 7 de cada 10 de los 38 millones de hogares que hay en este país son irregulares. Y eso es lo que tú comentas. Jamás ha habido planeación, ¿no? 7 de cada 10 de los hogares que hay en este país se construyeron al Viva México. Sí, al me meto y pues, a ver, ¿no? Sáquenme de aquí, ¿no? Exacto, por eso es que tenemos tantos hogares en riesgo. Bueno, si ahora el gobierno está metido en el asunto de, no, a ver, nosotros vamos a ponernos al frente de la construcción de vivienda y a construirla, pues tomémoslo como un buen síntoma de que a lo mejor ahora sí van a empezar a hacer las cosas bien con planeación urbana, con una serie de cuestiones. Eso sí, como bien comentas, vigilemos que lo hagan así, bien planeadito, ¿no? Pero de verdad, la situación de vivienda en este país es un desastre, ¿no? Entonces, yo no vería tan mal ese programa. Lo que hay que hacer, como bien dices, es como ciudadanos ser vigilantes de que por fin alguna administración, y esperemos que sea esta, lo haga correctamente. Sí, no, nadie está en contra de cosas de ese tipo, por ejemplo, o sea, hay menos cuestión de vivienda. Uno lo ha sufrido, uno sí tiene que andar, ha tenido que rentar en muchas ocasiones y sabemos lo complicado que se vuelve el tenerlo que hacer porque eso merma mucho en el bolsillo del ciudadano. Claro, fíjate, hay una experiencia que seguramente tú también viste en el sismo del 17, tal vez te acuerdas un poco del 85, pero hubo muchos edificios que se cayeron, sí, en donde era un edificio de departamentos, en donde en un departamento llegan a vivir hasta 3, 4 familias. Sí. O sea, vive la familia original, más el hijo que ya se casó, más la hija que ya quedó embarazada. Entre otras razones, además de por la pobreza, pues es porque no hay más casas donde mudarte. Claro. O sea, sí, hay que construir viviendas. Sí. ¿No? Sí, claro. Yo creo que no, digo, es importantísimo la construcción de vivienda, que las generaciones futuras comiencen a tener una vivienda propia, ¿sí? De manera adecuada. Creo que lo único que debemos pensar muy bien, bueno, no nosotros lo pensamos, pero no sé si los gobiernos o quienes lo hagan o lo vayan a hacer, ya lo tengan bien planificado en ese sentido, ¿sí? Lo construyan en los lugares correctos, sí, ¿no? Con los materiales correctos también, porque ese es otro tema. Muchas veces por darle accesibilidad a la gente a través de los créditos y que no sea una vivienda tan cara, sobre todo departamentos, ya son departamentos, ¿no? Prácticamente los departamentos no sean caros, los materiales no son de buena calidad. Y nosotros estamos en una zona
de muchos sismos. Ujú. Y que lamentablemente pues ya hemos vivido pues desgracias, ¿verdad? En Sí. estos últimos acontecimientos, pues muchas veces por la falta de mantenimiento en Ujú. algunos edificios y en otros por el mal material que se emplea en ellos, ¿sí? Yo creo que sí es muy importante vigilar esta parte. Ujú. Yo te soy sincero, yo no estoy tan de acuerdo tanta construcción de vivienda en este momento. En este momento. Ujú. No quiero decir que no se construya, pero para este momento creo que para mí sería más importante darle un valor mucho más alto a darle, mejorar toda la infraestructura y vialidades y todo lo que en este momento tenemos. Bueno, En la Ciudad de hagámoslo México. de una manera paralela, ¿no? En la Ciudad de México, ¿no? Ujú. O sea, desafortunadamente el problema que se viene en todas estas cosas es que no hay dinero que alcance. Ujú. Desafortunadamente los presupuestos que se les asignan a los estados, pues de repente no alcanza como para cubrir las necesidades principales que requiere el ciudadano. Pero le estás dando al clavo en una cuestión súper fundamental. A ver, el pacto fiscal actual dice que el gobierno federal, a través del SAT y a través de Hacienda y estos, recauden la gran mayoría de los impuestos de este país y entonces después se lo repartan a los estados. Uh-huh. Eso convirtió a los gobernadores en una bola de huevones que nada más reciben la lana y pues la gastan, Uh-huh. ¿no? ¿Cuál es el impuesto local que más contribuye a las arcas de los estados? El predial. Uh-huh. La gran mayoría de los gobiernos estatales tienen un déficit severo en el cobro del impuesto predial. Entonces eso nos lleva a dos cuestiones. Primero, se están privando de la principal fuente de ingresos local que podrían tener. Y segundo, pues si el impuesto predial es justamente el impuesto por la tenencia de tu terreno o de tu casa, pues ¿qué no ese es el impuesto que justamente debería ayudar al reordenamiento urbano y a la creación de esta infraestructura urbana que se necesita? Claro. Ah, bueno, pues entonces no nos hagamos tarugos, ¿no? Sí, el problema es de que este presupuesto de repente se va asignando de manera mayor a otros rubros. Pues sí, claro, Sí, pues son la manga de rateros. Como que, pues como lo que a veces viene siendo los apoyos sociales prácticamente, que es, Uh-huh. ¿por qué? Que es, los apoyos sociales, perdón, pero son un crimen, ¿no? Son Sí. un crimen porque llevan a la gente que los recibe a nada más extender la mano en vez de progresar. Sí. Y crean clientelismo político y crean una serie de vicios que no son deseables para un país. Entonces, si te has dado cuenta el incremento, por ejemplo, es un ejemplo, a los programas sociales, Uh-huh. tanto federal como de los estados, Uh-huh. es mucho mayor, cada vez va siendo mucho mayor. ¿Por Sí. qué? Porque es donde han visto que existe el clientelismo político, Exacto. de donde van a sacar el próximo voto para que puedan continuar gobernando de un color o de otro. Claro. ¿No? De hecho, Y ahí es donde... ese es el riesgo de que el gobierno construya Ahí. las casas, porque las van a construir en donde esté su clientela política. Por un lado. Y por otro lado, pues como el presupuesto va más asignado hacia estos programas que me pueden dejar más a largo plazo, pues entonces como que a estos programas que también necesitan como infraestructura, por ejemplo, sobre todo en las capitales, ¿no? Sí. Sí, pues no le invierto lo que le tengo que invertir. Uh-huh. Y empezamos, sí, yo entiendo, los ciudadanos tenemos que colaborar, pero también los presupuestos no alcanzan para poder cubrir todas las necesidades que van surgiendo o que se requieren. Cambiar, como tú dices, de tajo. Digo, yo he vivido en el Estado de México, sí, muchos años. Uh-huh. La verdad es que no se compara. La Ciudad de México tiene mucho mejor infraestructura que el Estado de México. Vemos, sí. Pero constantemente vemos situaciones en las que uno dice, bueno, a ver, yo ahorita no necesito un museo aquí. Uh-huh. Yo ahorita no necesito determinada obra aquí. Yo lo que necesito es que toda la colonia Uh-huh. tenga un buen sistema de drenaje, por llamarlo, por decir algo.
Yo no me importaría pasar 6 meses entre tierra y que no pudiera yo meter el carro a la calle o no sé, con tal de que el drenaje en la colonia se pudiera reparar, se pudiera renovar y quedar bien y funcional durante muchos años. ¿Alemania qué hace? Alemania, por ejemplo, una vez me platicaba un guía, ¿sí? Una ocasión que tuvimos que andar por allá de trabajo, nos decía, nos explicaba, aquí las carreteras y las autopistas, cada 6 años, las necesite o no las necesite, se cambia toda la carpeta. Así es. ¿Sí? Lo necesite o no lo necesite. ¿Sí? Es como yo que me baño los sábados, lo necesite o no. Y el material, algo así, y el material que ocupan, tratan de hacerlo del mejor material posible para que dure perfectamente esos 6 años. Entonces la gente está contenta y la gente por eso paga sus impuestos. Claro. Porque dice, mis impuestos se están reflejando perfectamente en el servicio que me están dando, claro, en esto. Y así como en eso, en muchos otros rubros. ¿Sí? Aquí nosotros, ¿qué hacemos? Pues veo mis avenidas todas llenas de baches, de hoyos, van y tapan un hoyito, con una lluvia o 2 ya se volvió a destapar. ¿Sabes qué? No voy a pagar mis impuestos. Pues sí. ¿No? O sea, lamentablemente es algo que como dices, la idiosincrasia o la ideología de este lado del mundo es muy distinta a otros países, ¿no? ¿Sí? Pero si todos participáramos, si fuéramos, y también junto de la mano con nuestros gobiernos, sí, tratáramos de buscar las mejores soluciones a este tipo de cosas, yo creo que, problemas siempre va a haber, pero serían los menos, ¿no? Sí. ¿Sí? Ojalá que estas viviendas estén bien construidas, sean de buen material, estén en un buen espacio, ¿sí? Que sean de gran beneficio para la gente, claro, ¿no? Y que se cumplan, que es lo principal, ¿no? Que se cumplan con la planificación, pues ojalá bien estudiada, creo yo, desde mi punto de vista, no sé qué piensas al respecto, pero espero que en 6 años, pues bueno, por lo menos no tengamos no tengamos problemas, ¿no? En otros sentidos como pues la falta de agua, cosas de ese tipo, ¿no? Claro, es lo que te decía, la infraestructura hay que crearla, porque sí, en efecto, no existe.